Con la objetividad que nos caracteriza, agradeciendo su agradable compañía, nos complace presentar en su sexta temporada Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El representante del FMI en la República Dominicana, Alejandro Santos, consideró en Managua, Nicaragua, que las perspectivas económicas para el país son buenas. Entiende que se debe ver lo que ocurre fuera, pues la economía dominicana es la que crece más en la región y la que salió menos ilesa del shock económico del 2009 y que para este año se espera que la tasa de crecimiento sea de 5 a 5.5%. La cartera de crédito de las instituciones dedicadas a las microfinanzas en el país es de 12.813 millones de pesos y atienden a 341.455 clientes, informó el presidente de la Fundación Dominicana de Desarrollo, Francisco Abate. Destacó que ese sector constituye un instrumento eficaz para combatir la pobreza y podría rendir mayores frutos si toman en cuenta importantes medidas. El presidente Barack Obama anunció ayer un acuerdo con líderes legislativos republicanos que evitará una posible suspensión de pagos de la nación. El acuerdo recortará más de $2 billones del gasto federal a lo largo de la década. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día estamos con ustedes con mucho gusto, Ezequiel Molina, Luis Núñez y Andrés Terrero. Y vamos a hoy, como todos los lunes, a hacer un análisis de cómo anda el ambiente económico, tanto nacional como internacional. Y como Ezequiel y Terrero son medios políticos, vamos a hablar también del tema de la política, vamos a ver cómo anda esto y qué pensamos y de qué manera uno entiende que se deben desenvolver los temas en este ambiente político que estamos viviendo, porque yo no sé si ustedes lo han pensado, lo piensan igual que yo, pero la economía toca todos los temas, claro. Y la política es fundamental, la economía es fundamental cuando hay que tomar decisiones políticas. Por ejemplo, mira lo que está pasando en España, donde la crisis política ha obligado al gobierno a aumentar la fecha de las elecciones. Y en muchas partes del mundo los gobiernos que se manejan mal, el electorado le cobra, lo pone a pagar el precio en los procesos electorales. Entonces la política y la economía son dos ciencias sociales que andan juntas y por lo tanto hay que tomarlas en consideración a las dos. Bueno, buenas amigos, gracias por compartir con nosotros la siguiente hora que nos toca en este programa Agenda Económica. Esta noche, una vez más, vamos a tener a Andrés Terrero con nosotros y tanto Luis como yo y Andrés vamos a hablar de diferentes tópicos que, como decía Luis, tanto de economía como algo de política, porque una cosa sucede con la otra. En cuanto a lo que dice Luis de España, definitivamente las crisis ayudan mucho a desatarse algunas pasiones en contra y a favor. Y eso está pasando, pasó en Grecia, pasó en Egipto, pasó en Portugal. Ahora tenemos Estados Unidos con una salvación del default en la que se veía expuesto, pero todo vamos a verlo más adelante cuando lo expliquemos nosotros tres dentro de nuestra forma de analizar esas cosas, que en cierta manera casi algunas se ven como muy politiqueras, más que la misma crisis, porque el mundo entero y la misma economía son cíclicas, y como son cíclicas tienen momentos de crisis y momentos de bonanza. Lo que habría que ver, cómo se pueden pasar las crisis y cómo se pueden con humildad superar y disfrutar de la bonanza. Y ahí es que estamos de acuerdo, de ahí que deberíamos estar de acuerdo los dominicanos, en qué madurez tenemos nosotros, Luis y Andrés, para poder disfrutar de la bonanza y prepararnos para cualquier posible crisis. Y siento que ahí tal vez ha habido algunas desfases de parte del gobierno, parte de la misma población, porque yo le decía ayer a un grupo de amigos con el que estuve reunido,
que me estaban hablando de la gasolina, que está muy alta, que sí está bastante alta y aparentemente va a seguir subiendo un poco más. No, que debería el gobierno congelarla, dice, ese es el gran problema, haberla congelado por un tiempo. Siento que ahora tal vez debería congelarla, pero yo honestamente estoy de acuerdo en que pongan el precio ya como tienen que ponerlo y listo. Aún así, le decía yo a ellos, entre enero y junio del año 2010 y enero y junio del año 2011, hay un 12% más de consumo en galones en el 2011 que en el 2010, aún siendo mucho más cara. Me decían, no, pero es por la CDE. No, estamos hablando del consumo sin el consumo de la CDE o de la energía eléctrica. Ese no está contabilizado en el cálculo que tenemos. No cálculos reales, cálculos de importación, datos, donde dice que la población, aún con la gasolina mucho más cara, está consumiendo un 12% más en cantidad de galones en el año 2011 que en el año 2010. Entonces tú dices, bueno, entonces no hay un deseo de ser austero de ninguna parte. Hablamos mucho del despilfarro, entre comillas, del gobierno y de la corrupción, pero igual, yo decía en el programa anterior, recuérdate Terrero, que para mí todavía la corrupción es subjetiva porque no está comprobada de nada. La gente tal vez dice, bueno, pero yo no me atrevo a denunciar a nadie, porque yo no sé lo que eso me puede llevar. Pero no es usted que tiene que denunciarlo. Ahí hay autoridades independientes al Estado dominicano, al gobierno dominicano, que pueden tomar una decisión y comenzar a pedirle cuentas a mucha gente. No somos nosotros los ciudadanos comunes que tenemos que hacer eso, porque no tenemos la posibilidad, pero les hay. Y eso no tiene nada que ver con el gobierno. La corrupción que puede haber en los ayuntamientos no tiene nada que ver con el gobierno central. La corrupción que hay en la justicia no tiene nada que ver con el gobierno central. La corrupción que hay en la parte privada de muchísimas empresas no tiene que ver con el gobierno central. Sin embargo, toda la corrupción está centrada en la imagen del dominicano en el gobierno central. O sea, aparentemente, la única corrupción posible y que existe en la República Dominicana está desde el gobierno central, cuando posiblemente haya mucho más corrupción en otras instituciones que son independientes del gobierno central que las mismas que hay en el gobierno central. No estoy defendiendo a nadie, sencillamente estoy diciendo que una cosa que es generalizada solamente cae en el gobierno central, y eso hay que revisarlo. No, yo creo que nadie que haya sido gobierno en este país puede criticar la corrupción, ni puede criticar que no se haya resuelto el problema eléctrico, ni puede criticar muchísimas cosas que pasan en este país. El tema de los precios, el tema de la tasa de cambio, el tema de la deuda. Nadie puede criticar de lo que han estado en el gobierno, y todos los partidos mayoritarios, PRD, PRCC y Partido de la Liberación Dominicana, han incurrido en la misma práctica. Pero cuando se está en la oposición, se canta y se dicen muchas cosas que cuando se está en el gobierno entonces no se hacen, o se hacen al revés, porque esa es la política, y a eso ya estamos acostumbrados los dominicanos. Ahora lo que hay que ver es valorar qué es lo que un gobierno hace en términos de estabilizar los precios y en términos de manejar con prudencia un tema como por ejemplo la política monetaria para evitar el impacto inflacionario que tiene las malas acciones en ese sentido y el golpeo que eso representa a la sociedad. A mí el tema de la corrupción, a veces yo pienso que yo no sé hasta qué punto la población le preocupe tanto eso. A veces no creo que eso sea tan importante, porque si por corrupto, entonces la población no votaría por ninguno de los políticos de este país. No lo haría, porque todos han hecho lo mismo. Todos los gobiernos han tenido sus corruptos y se destacan y están ahí porque la historia es reciente. La gente lo que quiere y lo que a la gente le duele es cuando va a un supermercado y comienza a ver los cambios de los precios en el supermercado. Eso es lo que a la gente le duele, porque eso es lo que la golpea, eso es lo que le dice, mira, tu dinero ahora vale menos de lo que valía la otra vez cuando tú viniste al supermercado. Ahora, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Quién? ¿De dónde viene ese incremento de los precios? ¿Qué es lo que está impactando a la economía dominicana? Podemos decir que es el gobierno el que tiene la culpa de que los precios estén elevados en los supermercados y en todas partes. Porque yo creo
que ese es un tema que se refiere a un choque externo que estamos viviendo los dominicanos, el impacto de los precios del petróleo, el impacto de los precios de los alimentos, con qué se alimentan las aves, con qué se alimentan esos productos que ponen en el mercado. Son materias primas importadas, maíz, soya y todos esos alimentos. Son materias primas que están por la nube en los mercados internacionales. ¿Y de qué manera un gobierno puede controlar eso? Pero la gente dice es el gobierno. Cada vez que tú oyes a la gente quejándose, es el gobierno. Y cuando van a un supermercado, dice, este maldito gobierno, y ven los precios, es este maldito gobierno que tiene las cosas así. Lo mismo decían cuando Hipólito era gobierno, todo el mundo lo maldecía y le decía de todo. Pero ahora Hipólito es El Salvador y el malo es el PLD. Pero hay una diferencia. En el gobierno de Hipólito, toda esa crisis que hubo fue provocado por un manejo malo. Una crisis interna produjo una crisis social donde la gente pasó hambre. Ahora, esta crisis, independientemente de los errores de este gobierno, no fue provocada por un mal manejo. Fue provocada por una crisis externa definitiva, o sea que es así. Entonces hay una gran diferencia. Y no es defendiendo a nadie que estoy, sencillamente para que la gente pueda valorar y comprender qué es lo que está pasando con esto, señores. Nosotros tenemos en cierta manera que tomar en cuenta las cosas que son y cómo son. Por ejemplo, yo decía la semana pasada, amigos televidentes, en la radio, que el pueblo dominicano tiene que pensar bien lo que va a hacer en mayo del 2012. ¿Por qué? Porque si bien usted está harto, está cansado, tiene los precios altos, usted no puede cubrirlo todo, independientemente de que cosas se le deben pegar a este gobierno, escuelas que no están listas, no desde hace 5 años, desde hace 10 años. Usted tiene que pensar, si yo voy a votar, ¿por quién debo votar? Primero ir a votar y ahora pensar por quién usted tiene que votar. Porque fíjense cómo es el asunto. El PRD, con todo su derecho, está echándole la culpa al Partido de la Liberación Dominicana, dirigido el gobierno por Leonel Fernández. Fíjense que no habla de Danilo Medina, porque echándole la culpa al PLD, diciéndole que este es el gobierno del PLD, y ciertamente es así, no quiere hacer entender, está diríamos distrayendo al pueblo en términos de partido, pero no está tratando de decir que quien va a dirigir un próximo gobierno del PLD es Danilo Medina, un candidato que tiene 12 años exponiéndole al pueblo un programa de gobierno con cosas que todavía no se han hecho, cosas que van a mejorar lo que está bien y cosas que definitivamente quitarán si están mal. Pero ¿qué sucede? Están tratando de opacar esa situación porque con Danilo no pueden. Pueden con un PLD que en cierta manera ha tenido cosas muy negativas en el gobierno. Pero miren, dispónganse a pensar en que por quién ustedes van a votar. Por un político coherente que tiene 12 años explicándole cómo sería un buen gobierno, un buen programa de gobierno, mejorando el gobierno que ha desarrollado el PLD. Y el otro candidato, que para mí es la segunda versión de Morrobel. Un candidato que confiesa haber hecho un curso de vagabundería para poder ser político. Así no, así no. Piensen bien, con todo su derecho. Yo digo, insisto y voy a reiterar, que quien sea que el pueblo elija en su mayoría va a ser mi presidente a partir de agosto del año 2012. Sencillamente. Pero me gustaría que el pueblo pensara por quién vota. No voten porque estoy harto. No voten porque sencillamente voy a sacar a esta gente sea como sea, aunque me joda, como dice la gente. Y me disculpan la frase y la palabra que suenan a veces un poco grosera. Así no debe ser esta vez. Porque la situación, la crisis, no está para relajo, ni está para poner cualquier gente ahí. La crisis está para poner a una persona que por lo menos no ha sido gobierno. No ha dirigido un gobierno todavía. Entonces creo que si ya yo tengo un candidato que fue y fue malo, pues déjeme darle la oportunidad que no lo ha sido.
Si resulta malo, tampoco vuelvo a votar por él, nunca más. Porque para eso es que el pueblo tiene su derecho, para eso es que está la democracia, para que el pueblo vaya cada 4 años a elegir el presidente de la República. Y eso es un derecho que tenemos todos y tenemos que cumplirlo. Pero denle la oportunidad a una persona que le está explicando cómo sería un buen gobierno y que no ha dirigido ningún gobierno todavía. Pues entonces no votemos de que vamos a votar por cualquier cosa, no por imposible. Los destinos de este país no se pueden poner en mano así, porque esto es una crisis, o es peor que nos queremos poner. Venimos ahora.